Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, una semana más con ustedes. Es miércoles, acabamos los debates de esta semana. Este es el último de hoy, a punto de comenzar. En el calendario está marcado ya para este fin de semana la campaña electoral que nos llevará a esas elecciones del próximo 25 de marzo. Con tal de salir en la foto, Izquierda Unida ha vuelto a hacer un vídeo parodiando aquella mítica Star Wars. ¿Se acuerdan de la Guerra de las Galaxias? Pues ahora el malo de la Guerra de las Galaxias es Cascos, o por lo menos Cascos y Mercedes Fernández, la derechona. Dice este vídeo, el vídeo, que transcurre en una galaxia muy cercana, que atraviesa por un periodo de crisis económica y política, desconcierto civil y dictadura de los mercados. Esto hay que leerlo así con voz de Constantino Romero, ¿no?, del que dobla en esta película. Las fuerzas rebeldes contraatacan desde los parlamentos, ayuntamientos, sindicatos y organizaciones civiles contra el malvado imperio de la derechona. Con ese panorama por delante, el candidato de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, viaja hasta el último rincón de su patria a bordo de su furgoneta de campaña para salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia Astur. Qué bonito. Esto es lo que cuenta el vídeo electoral que ha hecho Izquierda Unida en esta campaña. Bueno, para bromas no han debido estar hoy en Gijón cuando no sabíamos muy bien por qué. Parece que se trata de un perturbado mental cuando un individuo se ha encerrado hoy en su casa y se ha pertrechado de butano, de cuchillos, de todo tipo de armas y amenazaba con estallar el edificio entero si no le entregaban 50 millones de pesetas, creo que era, y un coche de alta gama. Al final ha tenido que intervenir, como en las películas, un mediador de estos especializados en la policía para poder, para que él depusiera su actitud y saliera de allí. Menudo susto, ¿eh? Ahora lo contamos ya como broma, pero susto lo ha sido. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Hola, muy buenas tardes. Bien. Vaya noticias. ¿Qué te gusta más, lo de la Guerra de las Galaxias o lo de, bueno, lo del individuo este? Ha quedado en susto, pero menos mal, ¿no?, que ha quedado en susto. Yo creo que tiene un paralelismo, ¿no? Es una cuestión muy especial, ¿no? Sí. Lo de las bombonas debe tener algo subversivo también, ¿no? Fíjate, porque, bueno, esto de Tengo la impresión que con los desalojos, con la crisis y todas estas cosas, noticias como esta ya ni nos extrañan, ¿no? Lo de que alguien se atrinchere en casa y amenace con cosas de estas, ¿no? Hombre, yo creo que la situación está convirtiéndose, yo creo que ya lo comenté en algún programa, ¿no?, que estamos entrando en una dinámica muy peligrosa, que o se corta esto de una forma radical o vamos a entrar en un problema exponencial. El pueblo español siempre se ha caracterizado, curiosamente, por las estridencias, ¿no? A veces hemos pasado de puntos de tranquilidad a puntos, digamos, de locura, ¿no? Siempre digo que es como las bombas atómicas. Como lleguen al punto crítico, al final eso se desmadra. Y yo creo que ahora mismo se está dando una situación donde realmente empezamos a atajar un poco la problemática o va a ser muy grave, ¿no? La situación ahora mismo que estamos teniendo, la verdad, yo creo que es que no estamos siendo conscientes del problema que tenemos encima. Y como no pongamos soluciones inmediatas, esto podemos entrar en una cascada de situaciones muy dantescas. Y a veces, hombre, ya tomas un poco con risa esto de los desahucios, del desahucio express, de la dación por la hipoteca. Bueno, hay algunos sitios es que ya la dación es que ya el banco es consciente de que la única alternativa que tiene ya para evitar gastos judiciales es que le entreguen el piso, porque si tuviese la más mínima posibilidad de coger algún tipo de recurso, seguro que no se quedaría solo con el piso, ¿no? Entonces parece un poco, digamos, un eufemismo lo de la dación, ¿no? Y las situaciones que está dando ahora mismo de temas laborales va a ser, yo creo que no sé. Posiblemente en los próximos meses vamos a ver situaciones muy dantescas, ¿no? Muy dantescas que, bueno, vienen propiciadas también de historias del pasado, porque no debemos olvidar que también aquí hay una situación que viene heredada y que, bueno, pues muchos partidos políticos en este país también tienen su responsabilidad, ¿no? Hay que analizar cuánto tiempo han estado en el gobierno algunos partidos y, claro, es que las situaciones a todo lo pasado, a último final, no tienen sentido. Las cosas no surgen por generación espontánea, ¿no? Son la consecuencia, como se dice antiguamente, estos lodos vienen de aquellos polvos, ¿no? Lo que pasa es que al final pues llovió encima. Y ahora mismo, pues bueno, hay situaciones donde... De hecho, el otro día cuando tuvimos un pequeño debate con el tema de la reforma laboral y surgió también ahí un comentario, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende ahora mismo que haya gente montando el pollo con la reforma laboral. Yo siempre lo dije que el pequeño empresario nunca es una persona que tienda a expulsar a un profesional, porque una empresa de 3, 4 personas, echar a una persona es el 25%, y si es además la persona que hace un determinado trabajo, pues al final para el proceso, ¿no? Y lo que me sorprende también es que hay señores ahora mismo montando el circo, cuando en este país las grandes empresas se han hecho de oro. Primero, prejubilaciones. ¿Quién pagaba la parte de la prejubilación? El país, ¿no? Ellos, beneficios. Cuando ya no les alcanzaba con la prejubilación, empezaban con los ERES, ¿no? ¿Quién pagaba parte del dinero? ¿Del ERE? Claro.
Eso era para los grandes, los pequeños eso no podían hacerlo. Después llegaba la suspensión de pagos, esto ya no pago a nadie. Luego la quiebra, y luego como en la quiebra era eso, al fogasa a cobrar a los trabajadores. Es que si no se da beneficios así, es que uno es estúpido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que eso era viable para las grandes empresas. Es que un poco dantesco que en este país haya habido empresas que han prejubilado a tutti frutti a montones de personas a cargo de los presupuestos estatales y luego se permiten el lujo de tener consejeros con sueldos multimillonarios. Y esto ha pasado y con gobiernos de izquierda o de autodenominados de izquierda y en comunidades autónomas que se dicen que eran de izquierda. Entonces, como uno dice otro, ya no sé, con todo esto de las derechonas, y es que la verdad se ha dicho, yo no sé ya, es que a estas alturas de la vida uno no sabe dónde está la derecha, ¿no? Yo creo que hay gente que se esconde detrás de un carné y de una ideología para luego hacer políticas totalmente contrarias al modelo clásico. Yo a veces ya tengo la sensación de que lo que estudiaba en el bachillerato sobre lo que era la izquierda, la derecha, los modelos, en los tiempos actuales esto ya es, no sé, es un no saber. Viene hoy Guerrero, Fernando, Arturo, ¿qué tal? Viene Guerrero, es que metió metió en la coctelera, pum, 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 y entonces ahora estoy casi un poco confundido de tantas cosas. Bueno, empezando por la primera noticia que es el teletipo este de Europa Press, en el que hace referencia a este señor que se atrincheró en casa con tal. Esto en principio hay que pensar que se trata de un hecho aislado y no vamos a empezar a hablar de relaciones causa-efecto con hipotecas ni con situaciones de desahucios, porque nada se sabe, y lo que sí se sabe de este señor, por lo que sí se sabe, que se cuenta, que no sé lo que habrá de verdad, que este señor tenía antecedentes anteriores por daños, atentados a la gente de autoridad y malos tratos. Es decir, a lo mejor se trata de un hecho aislado, una persona que tiene una cierta demencia, un trastorno, puede ser problemas también psicóticos como consecuencia de haber ingerido algún tipo de... No, es que no lo sabemos. Entonces se sabe el hecho. Que el origen del hecho sea, bueno, no lo sé, yo creo que es un poco precipitado, si me permites, Fernando. O que ve mucho Gran Hermano, porque igual estaba esperando después de la que fuese, claro, bueno, es que claro, ahora uno ve Gran Hermano y uno le dan tentaciones de estas cosas, porque ahora sales en la prensa, sales en el periódico, sí, te hacen entrevistas, veces, sí, claro, de estos folclores que estamos montando todos los días. Claro, el afán de protagonismo. La otra cuestión que sacabais a colación, que era lo del vídeo este, bueno, es una fórmula más de hacer publicidad electoral. Entonces, bueno, pues que hagan lo que les parezca, cada cual es libre de presentar las cosas como quieran o hacer el ridículo como mejor les parezca. Eso yo no voy a entrar a hacer valoraciones, cada cual que cuente la feria según le parece mejor. No entro a hacer otra valoración que la de que me parece, a mí personalmente no me gustaría participar en una fórmula de ese tipo de publicidad política. Me parece que debe ser una cosa un poco más seria, hacer promesas de otro tipo. ¿A Foro no se les ocurrió semejante cosa? Yo es que no tengo ni idea ni quién. Es que ¿dónde estáis? ¿En el Imperio o en la Fuerza? ¿Estáis con el Imperio o con la Fuerza? Estamos en una posición ecléctica. Con el Imperio. Se ha pasado al lado oscuro. ¿No estáis pasando todavía al lado oscuro o todavía seguís en el lado claro? Pero bueno, lo de empezar a hablar de que viene... Bueno, es la fórmula de siempre de la reserva espiritual en la política, la tiene por razones que se autocalificaron así, de que es la izquierda la que tiene, por decirlo de alguna manera, el título de honestidad, de ética, y de que la derecha es la que, bueno, pues ya tuvimos izquierda durante una temporada larga y ya se ha visto lo que ha ocurrido, ¿no? Fernando habló también del paro que podría venir como consecuencia de la reforma laboral o de la situación de desventaja para los trabajadores. Efectivamente, lo que no cabe la menor duda es de que esta ley, en principio, claro, es una ley restrictiva de ciertos derechos contra los trabajadores, con relación a la que había anteriormente, que quizás fuera excesivamente proteccionista. Lo que pasa aquí es que hay que contemplar las cosas desde una perspectiva más amplia, no es una perspectiva de clase o sectaria exclusivamente, ¿no? Entonces, cuando tú afrontas una realidad política como la que nos encontramos ahora, donde llega a estar hasta en cuestión y en peligro el mismo estado de bienestar, no basta con una reforma como esta, que seguramente es necesaria, pero hace falta otro tipo de reformas. Una reforma seguramente de la ley de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, donde las responsabilidades de los administradores en determinados casos puedan exigirse y ser menos garantistas para estos. Por ejemplo, una fórmula de proteccionismo
por parte del Estado de otra manera diferente, enfocado de otra manera diferente. Simplemente ahora mismo, cuando se quiere inyectar dinero a los ayuntamientos para que pague a los proveedores, siempre será mejor una fórmula de este tipo porque va a beneficiar, en fin, a los proveedores para que puedan seguir realizando una actividad que un beneficio para la empresa en sí sin más, como puede ser el cierre patronal, que al final ese tipo de cierres patronales lo que supone es un coste añadido para el Estado. Hombre, pues no se produce absolutamente nada. En cualquier caso, en este particular concreto sí me gustaría significar algo, y es que cuando se pone a disposición de los ayuntamientos dinero para que lo gasten con una determinada finalidad, espero que esa normativa, esos 35.000 millones de euros que se van a poner en disposición, creo que es esa cantidad, en disposición de los ayuntamientos para que pague para pagar a proveedores, se haga con más sensatez que como se hizo el Plan E de Zapatero, que fue una bobada, porque al final el Plan E lo que decía era todo lo contrario: se puede gastar en todo menos en pagar a proveedores. Es algo paradójico, cuando precisamente lo adecuado sería, bueno, pues seguramente esto es destinado a pagar a proveedores de manera que estos proveedores puedan seguir ejerciendo su actividad. En cambio, lo otro se vio, como es el caso, por ejemplo, de Oviedo, que se crearon una serie de obras que ahora resulta que están terminadas, que están sin dársele destino, y que la gente está preguntándose, como es, por ejemplo, el caso del talud de la Ría, o el caso del Plan Urban, lo de la corredoria, perdón, lo del vivero de empresas, cosas que se hicieron y que, bueno, en aquel momento coyunturalmente favoreció una actividad laboral y empresarial y que ahora quedó paralizada. Esperemos que esto se regule correctamente. Yo tengo miedo cuando se inyecta dinero a los ayuntamientos y que no haya un control férreo serio. Nosotros, en el caso de Oviedo, desde luego ya decimos que vamos a establecer, si es que existen esas deudas, no sé en qué número existen ni qué cantidad, ese dinero hay que vigilarlo, que se dé efectivamente el destino adecuado y que no se empiece a favorecer de aquella manera, que creo que es muy, muy importante. Y por otro lado es importantísimo, lo más importante de todo, yo creo es que hay que ponerse el mono de gobernar y hacer una reforma financiera en condiciones en este país. Una reforma financiera que exija que haya un circulante a favor de las empresas, de las pymes fundamentalmente, de las personas que pueden pagar, porque es que ahora mismo hay personas que pueden pagar y que no se les da crédito, y que tienen que cerrar y que tienen que parar. Pero sencillamente es porque los bancos actúan única y exclusivamente con una finalidad concreta. Y entonces, como la finalidad concreta es el ánimo de lucro, exclusivamente, cueste lo que cueste, y sin ninguna otra obsesión que la obtención de beneficios, cuando en realidad la finalidad de la banca es una finalidad social importantísima, en cualquier país, y en España, que es en el que estamos, se ve claramente, pues que piensen un poco la cantidad de beneficios que han obtenido en los últimos 30, 40, 50 años, y habrá que pensar en una modificación seria del sistema financiero y de las legislaciones también de orden penal. ¿Por qué no? Yo creo que quizás en algunos momentos hay que plantearse muy en serio que la gente se lo lleve crudo, ¿no? Por añadir una cosa más, Fernando, perdón. Como estáis hablando además de este asunto de la reforma laboral, me llama mucho la atención, hoy en todos los medios aparece uno de los empresarios de moda, un gurú, dicen, ¿no?, de la economía, de la empresa, un tipo, estoy hablando del presidente de Mercadona, que en plena crisis ha conseguido crear 6.500 puestos de empleo fijos, ¿no?, y aumentar la plantilla en esa cantidad hasta llegar a 70.000. Bueno, dice él que el problema de los españoles es que tenemos que pensar más en nuestras obligaciones y menos en nuestros derechos. Y pone como ejemplo, y esto ha levantado polémica, a los bazares chinos, que dice practican la cultura del esfuerzo, algo que nosotros no hacemos. Y habla de esa reforma laboral que vosotros hablabais y dice que él habría ido más lejos y en lugar de incentivar a los parados, desincentivaría más el paro. Y dice él, por ejemplo, en España solo recogen naranjas los extranjeros, cuando hay muchos españoles en paro. En fin, seguro que las palabras de este hombre crean polémica, no sé si las queréis comentar o... Sí. Hay un problema de legislación grave, que es que el sistema, digamos, en este país de pagos es, vamos a ver, lo que parece realmente, no sé cómo se puede explicar. Yo es que a mí, cuando hablan de la Star Wars y tal, y eso, no sé cómo se puede explicar a un ciudadano con dos dedos de frente que puede haber un señor que con tal de ganarse unas elecciones es capaz de gastar lo que no tiene. Yo me imagino lo que pasaría a cualquier persona en la calle, me da igual un particular, un empresario que esté dentro de esa dinámica, ¿no?
Cuando una persona gasta más de lo que tiene dos soluciones. O lo paga, que no lo tiene, o se atiene a las consecuencias que puede ser por la vía penal, incluso de la cárcel, ¿no? El problema es que aquí el mundo municipal, el mundo político, pues, ha tirado, digamos, con chequera abierta, ¿no? No, yo es que la verdad, mira, hay un hombre aquí en la zona de Argañosa que tiene una frase muy bonita. Dice, estos no solo nacieron para enterradores y cuanto más trabajen, más nos entierran. No sé si me explico. Entonces, lo que es impresentable en el mundo de la política es que haya señores que con tal de un puro afán electoralista se han comprometido en obras que no estaban ni dotadas siquiera económicamente, sino que tiraron para adelante y como decir, bueno, alguien lo pagará. No sé si me explico, ¿no? Sí. Y a veces, bueno, pues buscando la facilidad del voto instantáneo, que a veces, bueno, pues a la gente siempre se recurre a decir, bueno, eso ya se pagará, no. O sea, digo, ya se pagará, no. Y mucho más como, ¿no? Me imagino que tú sabes que en un ayuntamiento hay una zona que se llama intervención, donde dice que toda partida de gastos tiene que tener su dotación presupuestaria, salvo situaciones excepcionales, ¿no? Creo que es más o menos lo que hay. No sé si me estoy equivocando, ¿no? Sí, sí. Entonces la pregunta que yo hago, ¿qué es? ¿Que estábamos en estado de excepción en este país? Digo yo, estábamos en estado de excepción, ¿no? Casi cuasi militar, ¿no? Porque, claro, a mí me sorprende que se haya disparado todo por todos lados, que ahora además, hay, igual que en la banca, que todavía no sé, este país nadie nos ha dicho, y mucho menos el gobierno saliente, que me parece de escándalo público, y no sé qué pasa, y no sé qué hacen algunos para no salir a la calle a manifestarse por eso. ¿Cuántos millones a día de hoy se han entregado a las entidades bancarias? Porque yo creo que como ciudadano tengo derecho a saber dónde están mis impuestos. Quizás el señor Ordóñez del Banco de España dice que es que se pone en peligro la viabilidad de algún banco. O se pone en peligro la viabilidad de que yo puedo meter dinero en un banco y mañana me puedo encontrar sin ello. O es que tiene más derecho el director del banco o el dueño del banco que el ciudadano que pone sus recursos allí de no saber que aquella entidad que aparentemente es solvente al día siguiente puede irse al carajo. No sé si me explico. Entonces, sinceramente, creo que con todos mis respetos la clase política de este país, creo que desde mi punto de vista de mucha gente, no vale absolutamente para gobernar. Y algunos harían bien si se cogiesen la maleta y se marchasen para su casa. Creo que han tenido oportunidades suficientes de demostrar su capacidad y lo único que han demostrado es su total y absoluta incapacidad. Y además, como consecuencia, como los bancos, más dinero. ¿Y de lo de las declaraciones? Y de las declaraciones del Mercadona, yo creo que vuelvo a decir lo mismo. Hay dos mundos totalmente, digamos, contradictorios, que es el de la pequeña y mediana empresa y los mundos de Yuppie, ¿no? Con esta gente que ya está en determinadas dimensiones, ¿no? La productividad no es trabajar más, la productividad no es trabajar más horas, la productividad es aprovechar las horas adecuadas para hacer el trabajo adecuado en el tiempo adecuado. Si no se va a países del norte de Europa, que claro, como todo este mundo hay que viajar, cuando tú en Alemania le haces un plan de empleo, un plan de trabajo, de una línea de producción, y es consciente de que hay algo que no tiene sentido, que es que se haga más producción en menos tiempo, con la consecuencia de errores a final de ciclo, pues te dice que no le vale. Ellos tienen ya baremado en determinados trabajos los tiempos y el rendimiento es un coeficiente. No es echar más horas porque sí. Aquí en este país, curiosamente, siempre se ha dicho que es el país donde más horas se trabajan, pero de forma menos efectiva, donde menos se produce. Entonces ya no es una cuestión de estar ahí como los bazares chinos 24 horas al día en estado de guardia, no. Se trata de que la gente tiene que ser consciente que cuando se va al trabajo y uno tiene que hacer un trabajo, lo tiene que hacer. Y no tiene por qué tener un señor encima vigilándole, como pasa en muchos casos en este país, a ver si lo hace o no lo hace, ¿no? Tiene que asumir su responsabilidad. Y bueno, a partir de ahí hay que tener una cultura. Lo que pasa es que aquí, hasta hace poco, cuando ibas a trabajar, dices, joder, vaya pringado, este va a trabajar. Ahora te veo para que dices, oye, vaya suerte que tienes, macho, tienes trabajo. Entonces, hasta hace 4 días solo iban a trabajar los pringados, los que no sabían hacer otra cosa, ¿no? Los vividores o cogían las prestaciones familiares, o cogían las prestaciones del paro, o había un deporte que era cada poco intentar entrar el tiempo justo en el mercado laboral para que me quedase el paro suficiente para seguir Y mira, y después de todo hay un problema grave digamos, jurídico. Entonces, es que se propicia el paro. Entonces, tú ten en cuenta que tú te vas a un ERE. Mira, por ejemplo, yo creo que lo conté aquí un día. Casos de gente que trabaja en el polígono nuestro, en Asipo, resulta que tiene un salario, pues ponte de 800 euros, se va a un ERE, 4 meses, pierde 50 euros. Claro, fíjate, pierde 50 euros de ganar, pero pierde la comida que tiene que pagarse a mediodía, el transporte del coche. Es que, fíjate, en un país donde es más rentable jurídicamente estar al paro que trabajando, vamos a ver, seamos claros, es que la gente se tiene que plantear si le merece la pena ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es que es más caro trabajar. Perdón, recibo menos ingresos y tengo más deducciones trabajando que no trabajando. Entonces, bueno, yo creo que se ha hecho una legislación que en el mundo laboral realmente es impresentable. Yo creo que, claro, ¿qué pasa? Que las consecuencias son lógicas. Si a una persona le dice, no, mira, tú quédate en casa, vas a disfrutar de tu día, de vez en cuando tienes que ir a un sitio a poner una tarjetita allí, vas a vivir como un raja y para encima vas a tener una percepción económica casi igual o superior que a ir a trabajar, seamos claros. Vamos a ver, somos humanos todos, ¿no? Entonces, ¿quién va a trabajar
pues la verdad es ello, o el que tiene mucha conciencia, o el que, hablando con perdón, el que no vale para otra cosa. Entonces, claro, al final, no sé, si es que esto, estas lumbreras que tenemos en el mundo de la legislación, como es la Cámara de los Diputados, que bueno, si entramos a valorar algunos tipos de leyes que surgieron en los últimos tiempos, y uno le puede dar un ataque a risa, ¿no? Entonces, bueno, esto de las declaraciones de este señor, a mí me parece que es casi poner en cuestión la bonanza de lo que ha sido el Estado, de lo que ha sido, porque ahora está empezando a cuestionarse también el estado del bienestar. Vamos a ver una cosa, efectivamente suscribo en general lo que dice Fernando, porque también se hizo una cultura del ocio muy especial. Dice, oye, vale más estar en el paro que estar en tal por esas circunstancias muchas veces, de la mecánica de la bueno, pues un poco las trampas estas para conseguir. Pero lo que es una realidad es que tenemos que concebirlo de una manera un poco más amplia. Es decir, vamos a ver, sí, muy bien lo de que los chinos trabajan y trabajan mucho y toda esta historia, y seguramente muchos hasta viven dentro de esos locales y lo que quieras, pero esto no es el mundo que nosotros conquistamos, no tiene absolutamente nada que ver. El mundo que tenemos en Occidente es un mundo que se basa precisamente en el equilibrio, que es como un acordeón que baja y sube según las circunstancias económicas sean más favorables o menos favorables, independientemente de que siempre hay sectores, como la banca, o personas, empresarios, que los momentos de crisis sirven para que aflore todavía su supervivencia de una manera más contundente. Pero también es cierto que yo creo que lo que tenemos que luchar ahora, la gente que está en política, la empresa, los trabajadores, los representantes de cada uno de los distintos sectores sociales, es por, defendiendo, como no, sus respectivos intereses, lograr el equilibrio. Ese equilibrio entre el liberalismo y entre la socialdemocracia, porque al fin es como se mueve Occidente, en esos equilibrios de fuerzas, siendo generoso en la negociación y siendo al mismo tiempo consciente de que muchas veces se está pidiendo lo que no se puede conseguir. Y en esa temática nos movemos. Hoy en día los sindicatos tienen que ser conscientes efectivamente de cuál es la realidad social, de que no se puede vivir esas prejubilaciones de la banca que luego pagabas a los 50 años, pagaba la mitad, la banca le interesaba, contrataba a alguien por la mitad del precio, pero el resto lo pagaba la seguridad social, hasta que... Claro, eso al final sale del bolsillo de todos. Eso no es el estado del bienestar. Claro, pero lo que pasa es que el que lo pillaba estaba encantado. El que lo pilla feliz. Claro, y como dice un amigo mío, tú harías lo mismo. Claro, si exactamente. Bueno, pero quiero decir que al final hay que ser conscientes de que, bueno, hay que repensar esa situación de equilibrio, y en esa forma de repensar esa situación de equilibrio todo el mundo va a tener, y no solamente, es decir, y es una reflexión muy acertada la que hizo Fernando sobre, yo no me acuerdo de quién era la frase, sobre los políticos. Dice que gracias a la falta de dinero se evitó que los políticos lo gastasen en idioteces, no me acuerdo. Entonces, pensando en el Plan E, por ejemplo, cosas parecidas, ¿no? Pues ahora es el momento precisamente hizo una cosa Rajoy, que fue obligar a que las comunidades autónomas mantengan un déficit, o exigir que las comunidades autónomas mantengan un déficit determinado, es decir, no pasarse de un déficit determinado. Eso tiene un aspecto positivo, que es que deja margen de libertad a las actuaciones de las comunidades autónomas en la política de sus determinados territorios, y un aspecto negativo, que lo que no puedes pedir a los demás, lo decía nuestro presidente de Cascos, oiga, usted está pidiendo a los demás lo que usted no está haciendo. Si usted está pidiendo que ajuste yo el déficit, ajústeselo usted también, ¿no? En fin, vamos a mirarnos todos un poco. Entonces, este gasto desmesurado de las administraciones, como no empecemos a pensar en esto, hay un secretario de Estado, que habíamos hablado de él, que había sido consejero de Economía con Esperanza Aguirre. Creo que es una persona que llevó a cotas importantes de déficit bajo la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien, creo que es importante reducir y que esta persona trabaje. Yo creo que hubiera sido mejor un ministerio, ¿no?, para un trabajo de este tipo, que trabaje en la modificación seria del sector público, en la evitación de este gasto desmedido que tiene. Pero el sector público, Arturo, perdona que te interrumpa, no se puede tampoco demonizar, porque el problema del sector público es que incluso los que apostaban por el sector público eran los más negligentes en el gasto, no sé si me explico. Entonces, la parte sindical muchas veces, sabes tú que hay empresas que se están manteniendo a fuerza de subvenciones sin ninguna viabilidad de futuro, que ya tienen fecha de cierre, ya tienen fecha de cierre, claro. No hay trabajo más efímero
que el que no es productivo. Claro, ya, pero es que aquí Entonces, era mantener un sueldo. Vamos a ver, el problema es que se están pagando sueldos, no trabajos, no puestos de trabajo. Por eso, pero es lo que te estoy diciendo, claro. Es que al final eso, la trampa rescampla, es decir, es que eso no tiene lógica. Lo que hay que hacer es empezar a pensar en eso, empezar a pensar si efectivamente hay una necesidad de tener una administración y unas empresas públicas y unos entes autónomos dependientes de la administración, que son al final empresas privadas, pero con una personalidad de derecho público, que te encuentras que no tienen ninguna viabilidad económica, que no sirven para nada, pero fundamentalmente porque están mal gestionadas, porque es que la labor de los empresarios la hacen los empresarios, no hacen los políticos. La única diferencia es los políticos que tienen que hacer política y los empresarios empresa. ¿Y qué pasa con las empresas públicas? Que cuando pasan al sector privado, pues funcionan. Normalmente funcionan. Entonces, ¿por qué razón tiene que estar en manos de los políticos? Bueno, pues que se vendan, que se liquiden, y a lo mejor resulta que empezamos a adelgazar esa administración, que por lo visto hay una previsión en ese sentido, adelgazar esa administración que tenemos enorme, y se producirán menos gastos. Yo creo que al final lo que se está buscando muchas veces por los políticos es un clientelismo. Sí, bueno, pues y una fidelización de votos. Y eso, mire, hay una cuestión que es muy clara, eso lo decía Churchill, yo creo que era la frase, esa frase de que un político empieza a ser estadista cuando en vez de mirar hacia las próximas elecciones, mira hacia las próximas generaciones. Bueno, pues entonces que piensen menos en el voto y en el clientelismo y que piensen más en cambiar las fórmulas para garantizar este equilibrio que hubo y esta bonomía que tuvimos estos últimos... Pero es una falacia la bonomía, pero vamos a ver, nosotros salimos de una situación en los años 70, como todo el mundo sabe, que pasamos una crisis muy fuerte en el 79, cuando el precio estable, toda aquella movida que había. O sea, aparentemente se salía de una autarquía que había generado un tejido industrial no competitivo, no productivo, para mantener unos estatus sociales que diesen tranquilidad política. Y eso se criticó en la época de la salida del franquismo. Las grandes empresas que se montaban en este país, de que algunos libramos por el corte, pero otros tuvieron que cerrarse, otros hornos de Vizcaya, etcétera, etcétera, sabía que era fruto de una decisión política donde, aunque fuesen deficitarias, había que mantenerlas a pesar de que eran deficitarias y que algunas personas tenían grandes salarios viviendo en ellas. Pues Asturias ese paso no lo ha dado todavía. Estamos hablando de los años 70, no sé si me explico. Sí. Al final, bueno, hubo casi que, como en su época el señor Sochaga tuvo que poner 1,5 billones de pesetas de aquella época para sanear una siderurgia que estaba en Asturias y poder vendérsela a un paisito que eran 4 amigos, que era Luxemburgo, no sé si me explico, ¿no? Porque parecía que eran los únicos que estaban dispuestos a cogerlo. Pero claro, al final y luego llegamos los 80, ya cuando estábamos rompiendo la baraja, pues nos tocó la lotería de entrar en Europa, el 86. Bueno, entonces claro, ya llegó Mama Europa. Y claro, el problema es que aquí se vende una moto que es el estado del bienestar. No, aquí es el estado del despilfarrar, que es diferente. Claro, lo que pasa es que la gente asocia bienestar a gastar lo que me apetezca, como me apetezca y que me lo den todo. Si uno coge una visita de cualquier ciudad ahora mismo de Asturias, ve que en equipamientos urbanísticos, que es historias de estas, uno se asusta, porque claro, lo que no ve es detrás de todas esas cosas los números, no sé si me explico. Entonces lo que pasa es que la clase política ha jugado un poquito a la imagen, esto es puramente a la imagen superficial, porque quizás en el ciudadano, bueno, pues pensaba que cuando salíamos de una situación que salíamos, la gente que estaba, y de hecho las primeras generaciones, como aquí debatimos con Checa de la clase política, todavía tenían algunos criterios, ¿no? Bueno, pues tú sabes, vas por Oviedo y cuántos equipamientos ahora hay que costado un montón de dinero. Eso que hablábamos antes, lo del plan E. No, vale, el plan E, claro, exactamente. Entonces, es un estado de despilfarras donde alguien, supuestamente en una estructura pública que tiene que tener una intervención, o hay una persona específicamente que se llama interventor, que tiene que decir esto no se puede hacer hasta que no tenga la dotación presupuestaria, por aquí se ha despilfarrado. Bueno, levantar aceras en Oviedo, la experiencia que hemos tenido de ver aceras que se levantaban cada 2 o 3 años, montones de veces. Son situaciones donde la pregunta que yo hago ahora mismo es que, ¿qué pasa? ¿Que la clase política piensa que el dinero que tiene una máquina de hacer billetes o piensa que sale? Entonces, claro, al final, vuelvo a decir lo mismo, estos barros o estos lodos vienen de un estado del despilfarrar, coger jubilados, subirlos en un autobús y llevarlos a Santander a pasar un día entero, a comer allí, vamos a ver. Es que mira, yo sinceramente creo que... Entonces, bueno, digo, salimos del 79, el 86. El 86 libramos un montón de dinero porque aparentemente estábamos fuera. Se ha justificado dinero para formación en España para un tubo porque íbamos a cambiar el modelo productivo. Ese dinero que iba para la gente joven, tenemos el mayor índice de jóvenes parados de toda Europa. Entonces, bueno, ¿cuál era el perfil que se justificaba para que nos diesen ese dinero? Llegamos a los 90, después de las Olimpiadas, sabes que también las pasamos canutas, libramos del corte, y luego ya en el año 98, 99, 2000, como el gobierno de Aznar, nos metemos en una dinámica que ya era muy vieja, el modelo inmobiliario.
Ya en las épocas de Sofico, los años 60, cuando venían todos los suecos, iban a venir al Mediterráneo y había que invertir en apartamentos en el Mediterráneo porque venían los suecos a comprar, invertimos en un modelo que era todo hacer casas. Y claro, con un peligro, que además de aquella época, como el sector inmobiliario daba tantos beneficios, pues muchos sectores industriales llevaron sus recursos al sector inmobiliario. Es un grave, porque en o de servicios colocaban sus excedentes de su propia producción en ese sector inmobiliario, que ahora al recuperar va al carajo. Entonces, estamos en una situación que una de dos, ya no es cuestión de dar más dinero, es cuestión de plantearse, como tú bien dices, cómo se da y para qué, porque podemos caer que los mismos que nos llevaron a donde estamos, si siguen administrando el mismo dinero, volvemos a repetir la jugada. Y eso es una historia que se está repitiendo desde hace muchos años en España, ¿eh? Vamos a ir a publicidad, señores. Vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta hablamos de otros asuntos relacionados también con nuestra región, con Asturias. Decíamos al inicio de este debate, aquí estamos de nuevo con ustedes, decíamos al inicio que estamos a muy poquito del inicio de que comience la campaña electoral, a muy poquito de esas elecciones del 25 de marzo. Parece que esas elecciones puede ganarlas el Partido Socialista, otra cosa es que llegue a gobernar, pero sí parece claro que podría quedarse en 15 ya tenía, en 16, con lo cual, dicen las encuestas, podría ganar el Partido Socialista. Y la pregunta que yo os planteo es si no es curioso que en toda España exista una marea azul, hasta Andalucía, dicen, puede caer en manos del PP, menos un reducto, esto parece la Galia de Asterix y Obelix, donde todo el mundo está rodeado de romanos, menos los galos que están allí resistiendo en la aldea, ¿no? Eso va a pasar aquí, ¿no? A este paso. Eso lo comenté yo en un programa que parecíamos la aldea de Asterix, no sé si te acordarás, porque la verdad es hecha, somos originales. Pero bueno, yo tampoco quiero, mira, yo voy a decir una cosa, es que la vida hay que analizar, ¿no? Y si uno hace un análisis, no sé, al margen de ideología, ¿eh? Vamos a ponernos al margen de ideología. Vamos a analizar ahora mismo, en principio, cuáles son las comunidades autónomas en este país que todavía están en una situación económica desde el punto de vista laboral y económico. ¿Quiénes? País Vasco, Logroño, Navarra. ¿Quién ha gobernado? ¿Quién ha gobernado? Partidos con una raíz, y no es por darte la píldora, una raíz imbricada en su propia tierra. ¿No es así? Sí. Ahora, puedes decir que son de derecha, de izquierdas, como se quiera. Esos son los hechos. O sea que aquí perdona, esos son los hechos. Luego cada uno que saque sus conclusiones. Esto es Navarra, con todo lo que ha tenido, ha peleado por tener autonomía fiscal, por sus fueros, Navarra ha peleado, Logroño, incluso Aragón en parte también ha tenido, en Cataluña, aparte de los tiempos estos del tripartit. Bueno, ya sabes que también el MAS que sigue con las tonterías ahora, porque parece que para el tema del catalanismo sigue con su historia, que parece que a veces pegan los saltos, no sé, es que es un contraste entre el hombre este, ¿cómo se llama?, el que está en Unión Democrática, hombre, ahora no me sale el nombre de él, siempre sale Durán y Lleida, no sé, yo es que a veces la contradicción que tiene Durán y Lleida con MAS es que parece que no pega ni con cola, ¿no? Pero bueno, digo que no pegan ni con cola, o sea, porque hagan el juego. Ya pasó en la época de Roca, claro, y Jordi Puyol. O sea, que hagan el juego de la dualidad. Claro, tú tiras para un lado y yo tiro para el otro y cogemos por los dos sitios, ¿no? Exactamente. Que puede ser. Pero bueno, yo vuelvo a decirte lo mismo. Aquí hay que rendirse ese tipo de dinámicas. Esto es. Ahora, claro, si ahora mismo analizamos, vamos a ver quién está, quién está funcionando, quién no tiene paro, quién no tiene. Bueno, pues creo que ya por lo menos yo fui de los que apoyé en los años 80 asociaciones de estudiantes donde se hablaba de una Europa de las regiones, de una Europa, Diego, no de una Europa de los estados, donde por cuestiones, digamos, de asociación cultural y tal, puedes tener más afinidad con determinadas regiones del norte de Europa casi que del sur, por cuestión de mentalidad, de geografía, de ubicación. Entonces yo siempre he dicho una cosa, aquí los partidos nacionales han planteado dinámicas más de ganas de ir para Madrid casi, que alguno quería más hacer aquí la guerra o demostrar sus méritos en la batalla periférica para acabar teniendo méritos en la pantalla central, ¿no? Y mientras que hubo algunos que no, sabían cuál era su punto de referencia. Es que hasta Fraga al final volvió para Galicia y era más galleguista. Yo es que cuando vi a Fraga hablar en gallego cerrado, yo un día quedé asustado. Digo, pues si este hace 4 días era más español que nadie, parecía del barrio de Salamanca, no sé si me explico. Entonces, bueno, ante este tipo de dinámicas, yo solamente decir una cosa, que la gente tiene que empezar a reflexionar, tiene que empezar a pensar y tiene que empezar a valorar lo que hablamos antes. Hasta ahora, ¿quién me ha gestionado? ¿Quién me ha gobernado? ¿Y dónde estoy? Porque hay una cosa que está bien clara y aprovecho para volver a repetirlo. Si le vuelvo a dejar a esa persona tener la misma en los últimos 30 años, gestionar los mismos fondos que gestionó durante 30 años y para encima le dejo a él, pues como dice Trump,
dentro de 2-3 años, pues no nos llamemos a sorpresas, ¿no? Es lo que pienso, no sé. Arturo. Hombre, ahí tengo que discrepar un poco con lo que dice Fernando respecto a lo de la Europa de las naciones. Porque, bueno, regiones. De Europa de las regiones o de las... Efectivamente, claro que existen... No de los estados. No de los estados, sí. Pero bueno, lo que no cabe duda es de que yo personalmente creo, y creo que a pesar de que yo estoy en un partido que tiene una ubicación de carácter casi exclusivamente, fundamentalmente regional, no cabe duda de que nosotros miramos al Estado español y miramos a España, porque España, estamos hablando de una nación, de un país, de un Estado, desde la concepción del Estado como concepto jurídico, que tiene una antigüedad de muchos siglos. Y que el hecho de que un señor de San Sebastián se parezca más a un milanés que a un señor de Córdoba, o que un siciliano se parezca más a un valenciano, creo que no es el dato fundamental, porque muchas veces lo que efectivamente sí somos en todo el Mediterráneo, en todo lo que es el Mediterráneo y el Magreb, formamos parte de una cultura muchas veces se interrelaciona, muchas veces, yo lo digo siempre, muchas veces ves bailar una sardana o ves bailar y se parece más a un baile griego que a un baile, que a una muñeira gallega. Bueno, efectivamente, pero esas son las cuestiones culturales, que efectivamente esas cuestiones identitarias están muy bien desarrollarlas, pero otra cosa distinta es la unidad común que forma el Estado español y la identidad y el sentimiento de españolía, que yo creo que es un sentimiento positivo. Y desde luego el hecho de participar en un partido como es el partido de Foro, que tiene una ubicación fundamentalmente regional en Asturias, actualmente exclusivamente en Asturias, no quiere decir que no me sienta español, y que creo que los intereses que nosotros preconizamos a favor de Asturias no pretenden otra cosa que pensar que para Asturias queremos no más que para las demás regiones o comunidades autónomas, sino simplemente igual. Es decir, que se exija el principio de igualdad entre las distintas comunidades autónomas, pero no con una situación de ventaja, como pueden pensar otros, ni con un sentimiento de autonomía o con un sentimiento de autodeterminación, que no es esa, no van por ahí los tiros de nuestra idea, de nuestra posición política. Eso pregunté a los catalanes, porque Asturias hasta ahora hemos sido y seguimos siendo una región perceptora. Bueno, hasta los años 70, 70 y pico, todavía teníamos un modelo, digamos, donde podríamos decir que Asturias... Pero hablabas de otro modelo, que era el modelo navarro, y el modelo navarro no se caracteriza precisamente por ser un partido de índole nacionalista el que llevó durante tantos años las riendas de Navarra, el partido. No sé si me explica bien. Yo lo que hablo es que la gente primero mira por su casa, por resolver los problemas de su casa, porque los asturianos somos mucho candil en casa ajena. Entonces vamos a resolver los problemas de los demás y luego los nuestros los tenemos a veces hechos un desastre. No sé, somos lo que se llama, somos, hablando un poco lamentablemente, y después de una expresión, creo que hay una palabra que nos define un poco babayos, ¿no? En el sentido de que, pero luego en casa... Igual, de fuera presumimos como tontos y en casa estamos pasando a veces hasta hambre y necesidades, lo quitamos de casa, ¿no? Entonces hay una cosa que está bien clara, los estados solo viven su propia pervivencia, es una estructura que y de hecho, cuando tú apuestas por un modelo que es una Europa, el modelo estatalista es totalmente contradictorio al modelo, digamos, europeo. Esto se plantea un modelo, digamos, de zonas y, bueno, aquí estás o no estás. Claro, ¿qué pasa? Que ahora llegan los alemanes y como piensan que son los que ponen la pasta, como son un Estado, el Estado alemán. Pero claro, el alemán, por estar en el Land de Baviera, no deja de ser menos alemán. El francés, cuando toca el pecho. Entonces, y hay determinados temas en esos países que, a pesar de tener una predominancia de regiones, sí tienen claro que ellos saben cuál es su punto de referencia. Aquí a veces nosotros apostamos por una especie de estatalismo o un españolismo que, bueno, en determinadas ocasiones, como se ve a veces en los medios de comunicación, es bastante anodino. Esto es que yo soy muy de no sé dónde, muy catalán, muy vasco, hasta que tengo unas inundaciones, entonces ya soy español. No sé si me explico. Eso no es, entonces hay que ser para las duras y para las maduras. Pero yo creo que cada uno tiene que empezar a apostar por su tierra. Por ejemplo, a mí me parece patético que esta región, cuando vas por ahí por las huertas, ves las huertas abandonadas. Entonces, no se está potenciando incluso la propia cultura interior nuestra. Se va a modelos muy de otros sitios que igual aquí pues en su día fueron buenos, pero ahora no están funcionando, y ahí están los hechos evidentes. Yo creo que la realidad es que en este caso Mercedes, como dice aquí el programa, me parece que, bueno, dice que hay un señor que abandonó el PP, que no sé si es por lo que queríamos plantear este tema, ¿no? Bueno, por lo que en general quería que hablarais de las elecciones en Asturias. No sé, yo creo que es que lamentablemente en el mundo de la política somos las pequeñas miserias personales de algunas personas que lamentablemente están haciendo de sus pequeñas miserias una bandera que al final al ciudadano a pie es que le traen muy de vuelta, ¿no? Y al final
estas pequeñas miserias esconden la capacidad o la total nulidad de la capacidad de gestión. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, si los que nos llevaran a donde estamos son los que van a sacarnos de ello, pues la verdad se echa más dinero, tira un pozo. Entonces, yo creo que Asturias tiene que plantearse ya que política más años que el verbo, y hasta ahora los resultados son los que son. No sé si volvemos otra vez al mismo planteamiento, pero si seguimos así, bueno, pues dentro de 20 años volveremos a hablar de lo mismo, ¿no? Arturo, sobre este tema, ¿algo más? Si no, vamos, es que como mezclamos un poco lo de las elecciones con el tema del Estado y, bueno, yo únicamente, vamos, apostillar un poco la idea del Estado como concepto jurídico, y como concepto jurídico tiene la importancia que tiene, tampoco vamos a darle más de la que tiene. El Estado es una entidad de derecho público que tiene un poder, que tiene un territorio, que tiene un pueblo. En ese sentido, pues tiene una autodeterminación, una capacidad de decisión. Las comunidades autónomas tienen un poder, tienen un territorio, tienen un pueblo determinado, pero no quiere decir que esas situaciones identitarias que tengan significa que constituyen estados independientes. El Estado es el Estado español y ellas son comunidades autónomas que están reguladas de otra manera, que tienen sus propias administraciones y que el Estado tiene una administración más general. Se trata de conseguir lo que decíamos siempre, el equilibrio correcto, y además que no exista duplicidad en la gestión. Por otro lado, también aplaudo enormemente, porque además me gusta la posición que defiende Fernando de que estamos ante una situación que trasciende de la puramente política, que es la cultural, la cuestión de idiomas, incluso los parecidos físicos, las comidas, la gastronomía, los bailes, todo esto, bueno, que puede tener una cierta trascendencia y que nosotros nos podemos parecer más a la hora de que tocamos la gaita a un escocés que a un andaluz que baila flamenco. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Creo que enriquece aún más esta especie de, bueno, de crisol de culturas dentro de un mismo Estado. Y me parece muy positivo y me parece muy bueno. Respecto a, bueno, a esto que de la política, de que Cascos y Mercedes, yo creo que es que esto ya empieza a ser demasiado recurrente, ¿no? Bastante, sí. Yo creo que ya es un poco recurrente las posiciones de cada cual. Yo voy a hablar de mi partido muy por encima, porque tampoco quiero venir aquí a hacer ni propaganda electoral, ni que somos los mejores, ni los más listos, los más guapos y los más altos. Aquí hay una cosa que está clara: este partido surge como consecuencia de un profundo desencanto, de la situación que está vivida en Asturias. Surge por eso, surge como consecuencia del desencanto de que había un status quo creado por dos partidos políticos, un bipartidismo que en Asturias no estaba funcionando, y esa sensación la percibió perfectamente el pueblo asturiano. Es que si no fue solamente Cascos, fue Juan Morales, contertulio nuestro, quien tuvo un partido político, quien quiso enfrentarse al Partido Popular dentro del propio Partido Popular, y no hubo manera. Al final funcionó un grupo de personas que fundaron un partido y quisieron buscar un líder por si quería apuntarse a esa opción. Así es como surgieron las cosas, y ganó. Bueno, cuando ganas, por algo será. Cuando en 4 meses eres capaz, después de formar un partido político en 4 meses, ir a unas elecciones y ganarlas, pues algo de razón tendrás. Entonces lo que tienen es que mirarse al ombligo el Partido Popular y el Partido Socialista en una cosa: los que cambian las listas y los que modifican y los que están haciendo propósito de la enmienda son ellos, que parece que cambiaron, en el caso del Partido Popular, del pie de la cabeza al pie, excepto me parece que el secretario general, que ya es muy fuerte que a un secretario general no lo lleves, ¿no? Ya me parece muy fuerte, pero de la cabeza al pie se fueron todos materialmente fuera, con lo cual parece que es que muy bien no estaban haciéndolo, o no eran conscientes el propio partido de que lo estaban haciendo para que se modificasen, y en el Partido Popular no cambiaron la cabeza, pero cambiaron todo lo demás. Con relación a que puede ganar y que constituimos una especie de Galia dentro del Imperio Romano, el Partido Socialista no va a ganar las elecciones. El Partido Socialista está en franca caída. Está en un momento de franca caída que tiene que repensarse, refundarse y todo. El Partido Socialista no gana las elecciones actualmente en ningún lado de España. Fue una auténtica rémora tener aquí a José Luis Rodríguez Zapatero y a Rubalcaba y a La Pajín y a la chica esta que bailaba flamenco, y es que eso no es serio, y eso la gente lo sabe, y no van a ganar las elecciones. Pero curiosamente hace 4 años el rey del Giparé, ¿te acuerdas cuando decía que jugábamos la Champions y todo el mundo lo aplaudía? Entonces vamos hasta la propia banca
Pero es entonces la pregunta que subyace es que aquí realmente, como decía Alfonso Guerra, que tenemos memoria de pez, o a los 2 segundos nos olvidamos de lo que aplaudimos ayer y hoy y mañana lo maldecimos. Entonces, pero es que de hace 4 años para acá pasaron muchas cosas. Alguien aventuró, como es el caso de Pizarro, y perdió un debate electoral, y Rajoy, con esa actitud que tiene de ninguneo, prescindió completamente de él, una persona que aventuró lo que iba a pasar, y sin embargo ganó aquel debate porque tenía una labia política, una facilidad de palabra y una capacidad de transmisión mejor, con aquel ojo que parecía, aquel ojo que llevaba tapado, sí, efectivamente, es que veía la mitad de la realidad, la otra no la veía, por eso le pasó lo que pasó. Sí. Y aquello era una situación que, bueno, pues se produjo, y que negaron la crisis, ganaron las elecciones negándolo completamente, la situación que se estaba viendo venir, y que, bueno, que ya empezaba a tener, pero cuando realmente apareció fue después, y ahora yo creo que ya no engañan absolutamente a nadie. Lo que pasa es que yo creo que el pueblo ya está en un momento en que está empezando a replantearse si la clase política que tenemos, fíjate, en un modelo de crisis ahora, yo no he visto a ningún parlamentario proponer una reducción de su sueldo. Ya. Bueno, es una cosa... ¿Has visto? No, de momento contener el gasto. Ninguno. Al revés, y en muchos casos siguen subiendo. Pero mira, voy a decir bueno, yo no sé por qué ellos no hacen un ERE también. Mira, te voy a decir algo con relación a esto que acabas de exponer. Efectivamente, eso no se hizo, y la princesa de Éboli ganó el debate con su mal de ojo hacia el pobre Pizarro. Pero hay una cosa que es cierta, mira. Cuando ganó las elecciones Foro en Asturias, la primera partida que quiso retirar eran 400.000 euros de asignación, hacia a los grupos políticos del Parlamento asturiano, y la perdió. ¿Cómo se pagan luego todos los que están? La perdió. Quiero decir, la voluntad de Foro era precisamente reducir un coste a favor de los grupos políticos, que ya se sabe, se reparten entre los grupos políticos, y listo. Y Foro propuso precisamente esa reducción. Bueno, pues la perdió. Están ahí, están las... Sois un poco malvados. Porque claro, vosotros no tenéis un aparato que alimentar, otros tienen un aparato que lleva 30 años alimentándose, y claro, si les quitas el alpiste a todos los que están dentro de la pecera, oye, con respeto, de lo del PC, ¿no? Claro, vamos a ver, es que los partidos han constituido en muchos casos unas estructuras basadas en que determinadas personas tienen que tener un emolumento, porque es que si no, eso no funciona. Es que es muy sencillo. Cualquiera, yo creo que cualquiera, no sé si habrá algún caso, porque como en todos lados hay casos, pero cualquiera de los que estamos en Foro, pues nos vamos mañana y no tenemos absolutamente ningún problema de tipo crematístico. Podemos tener disgustos, podremos irnos porque nos enfadamos, como parece que se va gente y vuelve y viene y sube y baja, pero yo sí tengo mi despacho que en muchos aspectos tengo que delegar cosas para poder estar en política, porque el día tiene para todos 24 horas. Pero en cualquier caso no tenemos ese problema, yo creo, en gran mayoría de casos. Entonces, cuando se plantea una cosa, oye, hay que reducir estos, o no subvencionar 400.000 euros más, entonces dices tú, bueno, el chocolate del oro, pero es que el oro tiene una... Claro, el oro debe tener el hígado hecho polvo. Chocolate para y efectivamente yo comparto esa idea, comparto completamente la idea de que efectivamente... efectivamente, a lo mejor es el chocolate del oro, pero es ejemplarizante. Sí, yo llegué a ser presidente de una asociación donde lo primero que hice fue quitarme unas dietas que además eran ridículas, y todo el mundo me dijo que por qué me las quitaba. No sé, porque me parece que cuando hay una situación de crisis, quien tiene que hacer pedagogía es los responsables. Y aquí en este país, pues bueno, yo creo que si seguimos analizando ya, que ya no es el sueldo que cobran, todos los consejos de direcciones, consejos de no sé dónde, dirección y tal, entonces al final, bueno, no. Oye, hablamos de otro asunto, porque hoy saltaba la noticia de... había una rueda de prensa esta mañana del viceconsejero de Administración Pública, creo que es Luis de la Ballina, en la que hablaba en esa rueda de prensa de la situación que se va a vivir en los próximos días o en los próximos meses en la radio y televisión del Principado de Asturias, como ya ocurrió en otros ayuntamientos, caso el de Avilés, por ejemplo, algunos de ellos también en Mieres, incluso en el caso de Mieres parece que propiciados, ¿no?, por algún sindicato, pero bueno, sobre todo ocurrió en el Ayuntamiento de Avilés, donde trabajadores realizaban la misma función,
trabajadores de empresas privadas realizaban la misma función que empleados públicos. Y el juez vino a darles la razón y a decir que debían ser entonces empleados públicos, encontrando así una especie de puerta trasera por la que entrar a la administración pública sin hacer unas oposiciones. Bueno, eso parece que puede ocurrir en la Radiotelevisión del Principado. Advierte el Principado del posible cierre de esta televisión, dice, por sentencias que le obligan a asumir trabajadores de productoras, trabajadores que estaban codo con los funcionarios del ente público Radiotelevisión del Principado, y que estaban, sin embargo, en una productora. Ahora estos han denunciado y les van a tener que hacer también. Hay una legislación, o sea, Arturo, creo que hay una legislación que cuando uno demuestra que realmente, incluso los autónomos en este país, hay muchos autónomos que no tienen que ser autónomos, y que incluso la propia administración, por ejemplo, en el mundo de la universidad hay gente que tiene contratos anuales, renovables, incluso en determinados estamentos de la administración se sabe que un empresario no puede tener una persona más de 3 años ocupando un puesto si no lo hace fijo, ¿no? Aquí hay gente que lleva 20 años de provisionales y... bueno, yo creo que esto es la causa o la consecuencia de, como dices tú, entrar por la vía indirecta, ¿no? Como yo me meto ahí, me apalanco, justifico una situación con con una contranotación laboral, donde hay una demostración fehaciente de que yo estoy trabajando casi más de un 70% para ese tipo de actividad, y al final la propia legislación, aplicada en algunos sitios sí, en otros no. No sé si me explico, pues claro, trae como consecuencia que un juez con la ley en la mano puede interpretar que eso obviamente jurídicamente es así. Entonces, claro, y no es un problema de eso, es que, bueno, parece que en algunos casos los criterios que se adoptan en algunos sitios o que se exigen en algún lado, y otros, es que el problema que tenemos aquí en este país es que la ley es como el chicle, ¿no? Es tan laxa a veces que tiene una capacidad, una banda, algunas legislaciones tienen una banda que depende quien la aplique. Tú mañana sales a la calle porque crees que desde reivindicar algo con 4 amigos y rompes un semáforo, lo que sea, y te mete un paquete que te mueres, pero solo hace un cargo político, un cargo sindical, y el juez para encima dice que es en acto de servicio, no sé si me explico. Y el acto es el mismo, no sé si me explico. Entonces, bueno, aquí pues surgirán pues, situaciones de estas. Yo creo que todos en Asturias conocemos movidas de estas en ayuntamientos, en consejerías, sí. Esto es más de lo mismo. Sí. Yo no creo que sea un problema de la actitud de la norma, porque lo que ocurre aquí sencillamente es algo mucho más grave que la actitud de la norma, que es la disparatada gestión del ente público, Radiotelevisión del Principado de Asturias. Si efectivamente esos trabajadores, yo la noticia la acabo de ver ahora mismo, estos trabajadores están trabajando y les paga una productora privada, pero ocupan el 100% de su tiempo, como parece ser, en el ente público, y además están en una relación de ajenidad y dependencia con el ente público, es decir, con funcionarios, pues parece que tiene mucha lógica que el juez haya dicho, y por eso en ese sentido no es un problema de la actitud de la norma, tiene mucha lógica que diga, oiga, usted estaba trabajando para estos señores y iba haciéndolo durante tanto tiempo, usted de quién depende es de estos señores. Por lo tanto, desde el momento que la norma dice eso, o que el juez dice eso, yo procuro ser, en principio, muy respetuoso con las decisiones de los jueces. Otra cosa diferente es lo que han hecho el señor Areces y la administración socialista durante estos años con la televisión del Principado de Asturias, que fue un disparate. La dejó y como haciendo referencia también a lo que habías dicho antes, de esos lodos vienen todos estos barros. De esos lodos vienen todos estos barros. Que nos encontramos con un grupo de trabajadores de cantidad de productoras que ahora dicen, oiga, no, que yo trabajaba para la televisión española, pero sí me pagaban estos. Esto al final, ¿qué ocurre? Que se estaba gobernando una televisión pública por empresas privadas, pero pagándola todos los asturianos. Y es un poco lo que comentábamos antes, es que volvemos siempre al mismo sitio. Claro. ¿Y qué pasaba? Bueno, que como es de todos, pues el dinero público no es de nadie, el dinero público no es de nadie, el aire, el viento es de todo, el viento no sé qué, o el aire es de todos, esas cosas, esas tonterías que de vez en cuando se dicen, pues pasan estas cosas. Pero claro, la realidad es que si tú tienes una televisión pública, lo que no cabe duda es que la tienes que gestionar con lo que tienes, no por productoras privadas que funcionan con criterios empresariales, pero pagadas con fondos públicos. Quiere decirse que televisan al mismo tiempo en La Sexta un partido de la selección española y lo televisan también en la TPA. O una vuelta en coche de Fórmula 1 de Fernando Alonso. Bueno,
esto sencillamente es un disparate, es que salta a la vista, es que chirría, es claro que no tiene lógica. Entonces, claro, esto es una consecuencia, no es que la legislación sea disparatada, ni que los trabajadores de las productoras sean abusadores. No, ya lo sé que no lo digo por ello, yo digo por la persona que posibilitó ese tipo de situaciones. Claro, vuelvo a insistir una vez más, nadie ataca a los trabajadores, que absoluto, muchos fueron compañeros de esta casa. Yo me he hartado de decirlo eso, Lo que pasa es que al final pues estaba en manos privadas, a base de cargarse otras muchas empresas que se dedicaban, como es el caso de esta, como es el caso de cualquier otra televisión o productora privada que se dedicaba a hacer además televisión, ella por su cuenta, pues que se vieron abocadas al fracaso y a la crisis como consecuencia de que todo iba a favorecer a una televisión de carácter pública, pero que en realidad favorecía intereses concretos y determinados de un determinado grupo político y de las empresas que estaban coqueteando con ese grupo político. Y ahora, como colofón y como cierre final de toda esa disparatada gestión, tiene que comerse la televisión del Principado de Asturias y como consecuencia de eso el Principado de Asturias y los fondos económicos del Principado de Asturias las indemnizaciones de los trabajadores. Los chiringuitos en este país, tanto en la derecha como en la izquierda, han sido, digamos, el pan nuestro de cada día. Entonces, el que no entra por la vía funcionarial o vía de oposiciones entraba por la vía indirecta. Entonces, aquí hay una situación donde, lamentablemente, las comunidades autónomas, y vuelvo a decir lo que te dije antes, es que hemos tenido una clase política, primero, que ha sabido administrar mal, con un criterio de despilfarro puramente, digamos, clientelista, y no ha sabido gestionar porque nunca ha sabido encontrar fondos fuera más que para despilfarrar, y al final me da igual, pues hablas de esto, puedes entrar en valoraciones sobre cómo una región como Asturias, con la situación que tenemos, puede ver ahora mismo, como se está viendo ahora, que era la realidad escondida, porque estos son, digamos, velos para tapar otras realidades que están debajo y que iban a venir, ¿no? Claro, al final hemos hecho una dilapidación de fondos en folclores, en historias muy bonitas, muy de prensa, muy de dinámica, pero claro, resulta que seguimos teniendo un tejido productivo, en muchos casos muy dependiente de una serie de industrias y además unas situaciones de que la gente joven ahora mismo no tiene alternativas laborales, no se me explica. Entonces, claro, al final estos son todo montajes, estos son fuegos artificiales, mucho humo, mucho ruido, muchos colorines, pero luego al final ¿qué queda? Nada, queda vacío. Entonces, claro, el problema es que aquí se ha pasado en este país, la clase política ha tenido un criterio, digamos, de tiempos pasados. Aquí, mientras que el pueblo está divertido, no piensa. Conclusión, diversión y tira para adelante. Entonces, bueno, hemos montado historias, bueno, que aparentemente generaban situaciones laborales muy ficticias y muy temporales, que no tenían viabilidad de futuro, porque ha pasado, por ejemplo, en el mundo de las televisiones españolas. Se han dedicado a comprarse con el dinero de los españoles y, por ejemplo, no tienen ni producción propia. Están repitiéndose programas todavía de hace 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque no han hecho algo que es fundamental en una televisión, que es tener producción propia. ¿Qué se han dedicado? A cambiar sanciones, yo te compro, tú me vendes, yo te quito, yo meto aquí a 20 tíos a hacer no sé qué, y al final resulta que no tenemos ni producción. Entonces, al final, menos mal que la gente, porque tú te coges el aparato ahora de zapear y vas saltando de un canal para otro y es que al final ves la misma película 27 veces, no sé si me explico. Bueno, aquí hemos montado pues una palafrenaria que la clase política es más, yo creo que era más de relaciones públicas que sí de gestión. Conclusión, aquí han gobernado los picos finos, los que le dan bien al pico, pero los gestores, los que no eran más agraciados, los que no hablaban bien, pero que decían las verdades, no interesaban. ¿Me entiendes? Entonces aquí es cuestión de, como se dice normalmente en política, oye macho, vaya bien que habla, lleva 2 horas hablando, decirle, pero es que no sabemos lo que ha dicho, pero vaya bien que habla, no sé si me explico. Bueno, es lo que ha pasado en este país. Bueno, que digo yo, Arturo, que muy tranquila tiene que estar la cosa en el ayuntamiento cuando de lo que se habla en relación al ayuntamiento de Oviedo es de su idea de dejar a los gatos callejeros sin alimentación, a prohibir que se les alimente, ¿no? ¿Están tranquilas las cosas con Caunedo ahora o qué? ¿O nos ocupamos de los gatos por no hablar de otras cosas? Bueno, ahora mismo estamos en un proceso todavía de que acaba el señor Caunedo de desembarcar, de que está claramente queriendo romper el cordón umbilical que le une con Gabino Lorenzo y empezar a navegar él por su cuenta como persona absolutamente independiente de lo que fue siempre, es decir, el lugarteniente del señor de Lorenzo, y cumplía absolutamente todos sus mandatos de forma fiel, fuera lo que fuera, y está tratando de lavar su imagen. Bueno, pues me parece bien que quiera lavar su imagen.
Lo que pasa que, bueno, que no agote tampoco todo el jabón y todo el detergente de Mercadona, porque o sea, aquí se trata un poco de empezar a hacer cosas, no de prometer cosas. Entonces vemos todos los días, va a hacer, bueno, vamos a ver, promesas son obras son amores y no buenas razones. Entonces vamos a ver todas esas promesas que nos parecen muy bien, porque además, curiosamente, todo lo que está prometiendo es lo que está en nuestro programa. Yo cuando vi aquella foto, la famosa foto, echando a tierra en el Palacio de Deportes, que estaba haciendo la pista de tenis, y decía, madre mía, un alcalde de esto ya vale para todo, no vale para hacer hasta pistas de tenis, ¿no? Por eso. Entonces, me recuerda a viejas historias del pasado donde parecía que cualquier cosa que se inauguraba, acuerdo que aquí cuando hubo algún gobierno, presidente del Principado anterior que llegó a inaugurar hasta una pala excavadora, ¿no? En alguna hora y tal, y decía, bueno, ahora esto parece que ya estamos en una situación ya de precariedad, ¿no? Hay que empezar a ser un poco políticamente incorrecto, es decir, empezar a decirse realmente lo que uno piensa, lo que uno desea y lo que uno cree. Y entonces, a lo mejor nos llevan un poco mejor las cosas, ¿no? Y lo que pasa es que cuando a una persona que llega a la política como yo, ya casi, vamos a decir, madurito, ¿no? Muy madurito, pues tenemos unos rictus y unas formas de hablar y de expresarnos y unas reacciones y unas vehemencias que no se corresponden con lo que es políticamente correcto. Pues coño, que valoren eso también, a ver, que valoren que a lo mejor es que eres así y que los demás no son como aparecen en los espejos de la prensa. ¿Y con los gatos qué hacemos? Pues hay una cuestión, mira, hay una cuestión que es muy sencilla de explicar. Yo te voy a explicar cómo se explican las cosas en derecho. Es lo que se llama el estado de necesidad. Es decir, lo que no puede es prevalecer la alimentación de gatos vagabundos sobre niños que pueden tener sarna o que pueden tener enfermedades más graves. Toxoplasmosis, o toxoplasmosis con la gravedad que tiene, que es una enfermedad muy, muy potente. Entonces, y que además es inevitable. Una vez que sabemos que estos gatos callejeros que están introduciéndose en colegios, en patios de tal, que corren peligro los niños con estas historias, me parece que aplicar la teoría del estado de necesidad, aunque no es agradable, es que yo tampoco tengo ni tengo en contra nada de los gatos, ni de las palomas no me gustan nada porque los que vuelan, tal, pero yo tengo un perro y me gustan los perros, pero me gusta también que haya un civismo y que el estado de necesidad obliga a favorecer al ser humano, y si el ser humano es un infante, con mucho más motivo, ¿no? Lo que pasa es que en política tiene que ser como en fútbol. El árbitro, el mejor árbitro es el que pasa desapercibido y que deja que la gente juegue. El problema es que aquí la clase política ha querido siempre ser la protagonista. Hombre, claro. Como el árbitro. Cuando un árbitro se empeña en ser protagonista de un partido, acaba armándola. No se me explico, incluso es noticia. El problema es que la clase política parece que solo se alimenta del protagonismo, porque lamentablemente de la gestión en muchos casos es nula. Entonces, claro, aquí parece que todo es cuestión de salir en la prensa, esto es cuestión de que se te vea. Aunque no se haga nada, pero que se te vea, ¿vale? Y de hecho, bueno, aquí sabes que como se dice en el mundo de la política, el que no sale en el periódico no está en política, o no sale en los medios de comunicación. Entonces aquí hay que salir como sea, aunque luego detrás de ello es pura falacia, es puro cascarón, no hay nada. Entonces, el día que este país, la clase política, entienda un concepto, que ellos representan a un pueblo, no son los dueños del chiringuito. Porque aquí parece que hay gente que tiene el concepto de que yo llego un momento a un cargo público y yo soy el rey de la banda. No, usted es un representante. Entonces, póngase a representar, póngase a facilitar, póngase a gestionar y déjese ya de montajes. Y eso creo que eso es un tema muy largo. Yo creo que me está riñendo. Sí. Es que viene hoy... viene Guerrero, me ve como un político. Sois pocos pedagógicos. Os enzarzáis ahí con el gato, con el... No sé, pero si es que sinceramente hay debates que me parecen ya... Pero esto yo sencillamente no entraría en este debate. Era por acabar con algo más simpático. Vas a acabar en intereconomía, todo. Lo que no puede ser es Marrakech. Claro. Marrakech tiene otras cosas mejores que Oviedo, pero los gatos por las calles y en los colegios no es lo más. Sí, pero luego dice el colectivo antigato y el colectivo aprogato y el contragato. Pues y Brigitte Bardot, Brigitte Bardot parece que no se ocupaba tanto de sus hijos cuando eran pequeños, según las noticias que hay. En cambio ahora le preocupan los gatos de Marrakech. Bueno, pues
Bendito sea Dios. Y en Inglaterra en su día preocupaban los perritos o no sé qué, y sin embargo en la India se estaban muriendo todos de hambre. Vamos a ver, pues eso hay un cinismo y una hipocresía. Bueno, Fernando, muchas gracias por estar hoy aquí. Acabamos. Me reclaman los compañeros que pongamos el final ya, que nos pasamos de tiempo. Gracias, Arturo, también por estar aquí. Gracias a vosotros. Y a ustedes por estar con nosotros una semana más, porque así concluye nuestra semana de debates. Volvemos ya, por supuesto, el próximo lunes con todos ustedes y ya en plena campaña electoral. Hasta el lunes.